Gracias por acompañarnos en esta entrevista exclusiva. Hoy es un privilegio contar con la presencia del doctor José Miguel Insulza, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, un personaje muy reconocido en el mundo y sobre todo en América Latina por su tránsito pues en esta organización. Él pues es un político chileno reconocido con diversos cargos dentro del gobierno chileno. Le tocó ahí la etapa de la dictadura, cómo resolver esa situación tan compleja. Y hoy pues está en Chihuahua. Doctor José Miguel Insulza, un honor tenerlo esta mañana en la entrevista. Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí, don Martín, y a sus órdenes. ¿Qué lo trae por Chihuahua, doctor? Bueno, nosotros, yo viajo frecuentemente a México, mi esposa es mexicana, y tenemos algunas temporadas acá, porque parte de nuestra familia vive aquí. Y esta vez iba a venir yo de todas maneras acá y me invitaron al diplomado que se está haciendo acá, al diplomado que se está haciendo sobre liderazgo democrático, liderazgo institucional. Y yo hice ya mi presentación, mañana voy a hacer otra en la universidad. No había estado nunca en Chihuahua, así que es una gran oportunidad también para conocerla, porque realmente no, confieso que a pesar de que yo he recorrido bastante México, hacia acá no había llegado. Muy bien, pues bienvenido al norte del país. Doctor, y entrando en materia, hoy vivimos guerras en el mundo. La guerra, estamos hablando de Ucrania y de Gaza. ¿Cuál es su impacto, este tipo de penosos movimientos, de guerras activas de gran escala? ¿Cuál es el impacto en América? Bueno, primero es importante lo que usted comienza diciendo, ¿no? En este momento, de acuerdo con los expertos en guerras, que hay gente que lleva las estadísticas y todo, que tenemos la mayor cantidad de guerras activas en el mundo, sí, desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial. Claro, al medio hay algunas como Vietnam y otras que realmente fueron de mucha escala. Por lo tanto, no estamos hablando tanto del número de víctimas, sino del hecho mismo, un fenómeno de conflicto abierto por objetivos políticos que no se logran, ¿no? Y claro, la verdad es que es impresionante que estas guerras no terminan, empiezan. Usted mencionó Ucrania. Ucrania, todo el mundo decía, Rusia se va a tomar Ucrania en un mes. Incluso una caravana de camiones que quedó botada en el camino. Y resulta que ya llevamos más de 3 años en Ucrania. Y yo me temo que en algunos otros lugares vamos en la misma dirección. De hecho, la guerra interna que está teniendo lugar en Sudán, por ejemplo, en la cual probablemente hay la mayor cantidad de muertos, y la guerra de Gaza ya llevan años también. Sí, sí. Así que ahora el impacto en América Latina es de dos tipos. O sea, impacto directo. Bueno, en mi país hay un impacto directo, hay que reconocerlo. Usted sabe que Chile tiene la peculiaridad de ser el país en que viven más palestinos en el mundo fuera de la península, digamos, o sea, después de los territorios palestinos ocupados. Después está Israel, está Jordania, está algún otro, y después está Chile. ¿No? Entonces, claro, eso ha preocupado mucho por esa razón. Por eso que hemos sido bastante activos en eso, porque realmente, como digo, en las otras guerras, pero los impactos nos llegan de bastante lejos. Yo creo que sin que la gente se dé cuenta cabalmente, también los temas económicos, la subida de los precios, el petróleo, ¿no? el giro, digamos, de la producción en la dirección de lo bélico. Si las empresas que más se han extendido en estos años, las que más han crecido, las que más ganancias han tenido, más utilidades, son las empresas ligadas con los conflictos. O sea, usted dice muy bien, el petróleo es el principal problema. Hay una cantidad de países sufriendo enormemente por el petróleo. El mío, entre paréntesis, nosotros no tenemos petróleo. No tenemos en Chile una gota de petróleo. Había y se agotó. Y por lo tanto, todo el petróleo que se consume en Chile llega desde fuera. Y hay varios países de América Latina que les pasa lo mismo. Claro, han tenido un impacto importante, fuerte. Algunos estaban más precavidos que otros. Eso es bien interesante. O sea, por ejemplo, las reservas, ¿verdad? Las reservas de China son enormes en materia petrolera, a pesar de que ellos también son importadores, sobre todo. Las de otros países son mucho más bajas. Japón es un caso intermedio, está ahí, y probablemente es el país más fuertemente afectado por la crisis.
Pero repito, el tema principal en estas guerras de este tiempo ha sido el tema del petróleo y la dificultad en la gestión de inversiones con países que no están en conflicto. Pues. Sí, el estrecho de Hormuz, que hoy en la mañana escuchaba las noticias de que sigue el problema ahí. Empezaron de nuevo, sí. Yo escribí un artículo hace pocos días atrás en una revista de mi país, ¿no? Y empiezo diciendo eso, empezaron de nuevo. Porque la verdad es que cuando parece que fuera a terminar. Ahora hay mucha manipulación de mercados también. Se ve ahora, entre paréntesis, las utilidades de las empresas petroleras han subido enormemente desde los últimos 3 meses. Doctor, el tema de la geopolítica. Usted hablaba ya en la conferencia en el curso del sábado, cómo se ha ido recomponiendo el mundo. Cómo está jugando ya Estados Unidos nuevamente, pues reviviendo lo de la doctrina Monroe. China, pues esa reunión que tuvieron los líderes de Estados Unidos y de China, Rusia y Europa. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Y cuáles? Usted hablaba de que en vez de juntarnos o de unirnos en América Latina, han preferido los líderes latinoamericanos sumarse a algunos de estos grupos, bueno, en vez de tomar una propuesta de unidad regional, ¿verdad? Efectivamente, o sea, yo creo que es cierto que hoy día la realidad del mundo se mide mucho, se delibera sobre ella mucho más sobre términos geopolíticos que económicos, como fue en el periodo anterior. Fíjese usted que después de la guerra, y después yo diría desde el año 2005, 2006, el mundo empieza a girar fundamentalmente ya ingresada China a la Organización Mundial de Comercio, estando regularizado el comercio mundial, a funcionar casi, no exactamente así, como una sola economía. Y por lo tanto, la distancia que había entre para llegar de un lugar a otro, la disponibilidad de determinadas materias primas en unos países o en otros, etcétera, no era un problema. Todo el mundo compraba donde quería y se negociaba donde se quería también. En cambio, yo diría que ya a partir de la crisis del 2008 empieza a girar un poco esa situación. Se empieza a prestar mucho más atención por las cadenas de valor, que es un término que se usa mucho, las cadenas de valor, pero significa que algunos países se quedan afuera. Eso, como esto lo dijo el primer ministro de Canadá, ¿no? Estas son frases muy bonitas, dijo, pero esto significa que algunos se van quedando afuera. Bueno, todo el tema de las cadenas de valor, las distancias, etcétera, y al mismo tiempo el hecho de que los conflictos que tenemos están situados en los lugares más candentes del mundo. Fíjense que yo cuando estudié en algunos años atrás, me dediqué a leer mucho, aquí cuando trabajaba aquí en México, sobre los temas de la geopolítica. Bueno, el centro de Europa, en el origen de la geopolítica como ciencia, está la idea de que existe un mundo llamado el mundo euroasiático, que es la parte más grande, lo más grande, donde vive mucho más gente en este mundo que en ninguna otra parte, y que ahí hay un centro, y ese centro es el centro de Europa. Y en el centro de Europa está Ucrania. Entonces, la geopolítica está en su momento, ¿no? Pero, claro, ha habido muchos cambios, ciertamente. Desde el punto de vista geopolítico, otra de las cosas que transforman mucho la región, la realidad mundial, es el crecimiento del Asia. Y yo creo que que es un asunto que nosotros abordamos como país hace mucho tiempo. Nosotros nos unimos al Asia-Pacífico muy pronto, junto con México, entendiendo que ahí va a estar un poco también el centro de la actividad. Y son países en los cuales realmente el crecimiento económico ha sido más alto y que tienen pocos conflictos y que tienen una de las dos grandes superpotencias que hay en el mundo hoy día, que son Estados Unidos y China, están de alguna manera ligadas con ese sector. En una reunión de la APEC, la Asociación Económica del Asia-Pacífico, se ven las caras que son estrictamente económicos, ni siquiera se llaman presidentes, ¿no? Se autodenominan líderes económicos. Pero los líderes económicos, ahí está el señor Xi Jinping y el señor Trump. A la APEC hay que ir, no se puede dejar de ir. Y la verdad es que y ahí hoy día las cosas tienden a cambiar de alguna manera más rápido, pero no tan definitivamente.
del énfasis estrictamente solo en lo económico a un énfasis ya un poco más en lo político y después en lo geopolítico. Si usted me preguntara a mí en qué se notaba la presencia de la geopolítica hace 15 años cuando yo iba a las reuniones de APEC, o 12 o 20 años, bueno, que los chinos llevaban su intérprete, los de Taiwán llevaban su intérprete y los de Hong Kong llevaban su intérprete. Hoy día Hong Kong es parte de China ya. Y por lo tanto, pero eso era lo único que había, lo demás era solamente conversación económica, discusión económica. Hoy no, hoy se empieza ya a tratar en ese mundo también aquellos temas de conflicto que de alguna manera ponen a la gente, al mundo en dificultad. Yo creo que nadie aspira a un dominio mundial, pero sí a ser el más importante de los importantes. Si usted mira, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, el presidente Trump ha demostrado no tener ninguna mala intención respecto de China. China es un competidor. Tampoco, pero de alguna manera, pero tampoco con respecto de Rusia, que no es una gran economía, la número 19 del mundo, si no me equivoco, pero es la que tiene más armas nucleares, ¿no? junto con Estados Unidos. Entonces, pero eso, bueno, a nadie le interesa conquistar. No, entonces yo creo que estamos al borde de una existencia de un mundo regionalizado, con liderazgos voluntarios forzados en la superpotencia, pero vinculados sobre todo al resto del mundo. Por eso, cuando Trump habla la primera noche después de ser elegido, él dijo, cuando le preguntaron por América Latina, dice: América Latina no nos interesa. Después dejó claro que México, para él en esto, no era parte de América Latina. Y después como que dijo que tenía que entenderse con Brasil también. El resto o se unen o no van a jugar un papel. Y nosotros estamos hoy día más desunidos que nunca como América Latina. Desde que se han ido terminando las distintas organizaciones que existían o empequeñeciendo, nosotros como América Latina, claro, todavía quedan algunos bloques económicos, el Mercosur y otros, ¿no? Pero no han crecido mucho y la región, cada uno por su cuenta. La polarización que vemos hoy, hablaba Moisés Naim de posverdad, polarización y populismo. Ayer justamente en Perú se volvió a dar esa polarización y hay técnicamente un empate ahí, ¿no? En el resultado de la segunda vuelta. Lo que pasó en Colombia hace una semana también, que usted estuvo por allá, esa polarización daña mucho a América, fuerte, ¿no? Sí. Mire, a mí yo lo que admiro mucho es esa especie de cosa extraña que se produce. Yo estuve en Colombia, fui a la Constitución de las Mesas, recorrimos todo el día las mesas de votación. Reinaba la paz absoluta y usted encontraba un montón de gente, en ninguna, mire, en mi país a veces hay apoderados de partidos en las mesas, entonces a veces hay alguna discusión, se pelean un poco, pero en general son tranquilos. Bueno, aquí era una taza de leche, porque realmente no le diría que vi una discusión siquiera entre miembros de una mesa. Y en Perú me dicen ayer, en la primera vuelta pasó lo mismo, pero después del resultado o del no resultado, todavía no hay resultado en ninguna de las dos, en Colombia ni en Perú, entran a los conflictos y a tratarse mal. La gente se trata con rudeza. Yo lo que vi la noche de la elección en Colombia, vi de parte de los vencedores, sobre todo, una actitud ruda, no se trataban mal a los. Y yo creo que realmente, yo no creo que, si bien es cierto, todos creemos en lo mismo, creemos en la misma democracia, y decimos siempre, un voto gana, pero con un voto más usted no hace lo que tiene que hacer, lo que necesitan nuestros países. Para nuestros países necesitan mayorías más grandes, eso necesitan consensos, acuerdos entre las distintas partes. Nosotros tuvimos en Chile 20 años de eso, unos 10 años de transición, y después entramos a la parte de los conflictos. Entramos a vivir hoy día polarización. En mi país no es tan visible, pero es un país bastante polarizado. Y para que ahora lo que estamos viendo desde hace tiempo
en Perú, que la polarización paraliza en la práctica, y con un riesgo grande, que si me permite agregar esto, que en Perú muchas veces ni siquiera se nota porque la economía funciona perfectamente bien sin problema. A pesar de los políticos. A uno le recuerda eso, que hay un famoso libro de Leo Huberman sobre Estados Unidos, en que describe el crecimiento del crecimiento de los Estados Unidos después de la Guerra Civil en adelante, en que tiene un capítulo que se llama hombres, dinero, tierras y alguna otra cosa en realidad. Y el capítulo siguiente es más hombres, más dinero, más tierras, etcétera. O sea, el país crecía y la verdad es que si usted toma un estudiante norteamericano y le pregunta quiénes fueron los presidentes de esa época, no tienen la menor idea, no se acuerdan de quiénes fueron. Y el riesgo, sin embargo, es que después estallan las crisis de manera mucho más fuerte, mucho más fuerte. O sea, si no hay arreglos políticos que permiten gestionar la situación de la sociedad mientras se está produciendo el crecimiento económico, hoy día tenemos crisis, pero podría producirse la posibilidad de conflicto está siempre latente, porque no hay quien organice la sociedad. Lo que pasó en la reunión esta que convocó el presidente Trump en marzo en Miami, ¿no?, con los líderes que le puso escudo a las Américas, y luego la respuesta en abril, la reunión de Barcelona, la reunión Defensa por la Democracia, donde fueron también ahí España, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Chile. Entonces, como que hay una polarización ahí. Sí, es cierto. Doctor, en el tema de la economía, estamos ahorita México, Estados Unidos y Canadá negociando el TEMEC, versión 2026. Se terminó ya la primera ronda de negociaciones. ¿Qué comentarios le merecen estas negociaciones? Mire, yo creo que no cabe ninguna duda que desde el punto de vista de los históricos, desde que se firmaron los primeros acuerdos, el primer acuerdo de libre comercio, el NAFTA, entre Estados Unidos, México y Canadá, esto ha sido un factor que ha permitido el progreso de los países, ha sido realmente muy fundamental, muy importante. Ha aumentado sustantivamente la productividad, realmente la competencia de los países se ha hecho una competencia constructiva, por así decirlo. Y claro, siempre llega el momento en que las cosas hay que revisarlas porque las condiciones de las economías han cambiado fundamentalmente. Y yo creo, y ahí me permito decirlo ahora, creo que en América, en el mundo, el cambio económico que se ha vivido en los últimos 25 años todavía no es suficientemente bien evaluado y bien incorporado a la nueva realidad. Oiga, yo recuerdo, ayer lo dije en alguna parte también, yo allá por el año 95, estamos hablando de 30 años atrás, lo único que quería hacer era comprarme una PC, private computer. Bueno, hoy día ando con una en cada bolsillo. Y todo el mundo anda con una cosa. Entonces el cambio es que eso significa en la vida de las personas, la llegada primero de la sociedad de la revolución digital, la llamada tercera revolución industrial, y después en todas las áreas de la ciencia, en todas las áreas del saber humano, ha ido creciendo de una manera imponente. Yo, la verdad es que cuando ayer, así que yo ayer le pregunté a mi computadora, le hice una pregunta sobre, porque íbamos a ir a una ceremonia muy linda que fuimos de la misa maronita aquí en Chihuahua. Entonces quise saber un poco más. Bueno, y dije, iglesia maronita. Y me aparecieron como 4 o 5 párrafos muy bien construidos acerca de dónde venía esta iglesia. Pero lo mejor de todo, lo más notable de todo, es que como usted está ahora en Chihuahua, y yo no le había contado a nadie que estaba en Chihuahua, por lo menos. Entonces la verdad es que esos cambios nosotros no los incorporamos a la forma en que organizamos nuestra sociedad y nuestra economía. Hoy día hay gran debate, muchos de mis amigos en materia económica, que si hay más desigualdad o menos que antes. La verdad es que si desigualdad es pobreza, no, desigualdad no es pobreza, desigualdad es la diferencia que hay entre unos y otros. Y hoy día hay menos pobres en el mundo que los que había 30 años atrás. Mucha gente tiene mucho más trabajo todavía, o mejores trabajos. Pero los de arriba han crecido muchísimo más, pues hoy día hay una acumulación
de riqueza en las empresas y en determinados sectores del mundo que es inmensa. Entonces yo espero que esas cosas se consideren cuando se discuten los tratados económicos y todas esas cosas, porque lo que se trata es ponerlos a todos en una condición de, no de supremacía, pero por lo menos una condición en que de igualdad, de mayor igualdad, efectivamente. Doctor, y precisamente sobre el tema que preparé aquí, inteligencia artificial en América Latina, apenas, según la CEPAL, apenas el 1.1% de la inversión global en inteligencia artificial está en América, a pesar de que tenemos el 8% de la población mundial. Y ahí pues quien destaca es Brasil, ¿verdad? Que se lleva, se lleva el 90% de inversión. ¿Qué opina de la inteligencia artificial? Ahorita que hablaba ya de la... Brasil tiene un pie relativo porque es el país que más ha crecido en materia de inversión científico-técnica en las últimas décadas, ¿no? Pero yo creo que, claro, aquí lo que pasa es que, mire, ya que usted mencionó de paso a la CEPAL, yo recuerdo un gran economista, ingeniero industrial, Fernando Feinsilber, que vivió aquí en México, que falleció desgraciadamente muy poco después de volver a Chile. Y él siempre decía que en esta materia de conocimiento había tres partes. Una primera fase era lo que entienden, que saben qué botones hay que apretar para hacer funcionar las máquinas. El segundo es uno que sabe que entiende bien por qué se tiene que manejar así, porque entiende cómo funciona. Y el tercero es que es capaz de hacerlas, capaz de crearlas una nueva ciencia. Y la verdad es que en materia científico-técnica, no digo en todos los sectores, hay lugares del mundo en que otras ciencias tienen alguna función, pero el conocimiento científico está acumulado fundamentalmente en el eje Estados Unidos-Europeo y en el eje de China con otros países del Asia, ¿no? El resto, sabemos apretar los botones y a veces entendemos cómo se hacen las cosas. Yo creo que en América Latina hay mucha capacidad de creación. Y aquí en este país incluso lo hay. Fíjese usted, por ejemplo, que yo he descubierto hace poco que hay una cantidad de jóvenes chilenos que son innovadores y que se han venido a México, ¿no? Porque encuentran que aquí hay más condiciones para la innovación. A lo mejor debe haberla, y no solamente por la calidad de los mexicanos, sino que también por la zona geográfica en la cual se encuentran, ¿no? Yo creo que precisamente en el tema regional, tanto Canadá como México tienen una posibilidad de crecer muy sustantivamente con un nuevo acuerdo económico, en la medida en que del otro lado se entienda que mientras más se va a crecer el pastel, menos va a importar exactamente cómo se divide, ¿no? Uh-huh. Porque realmente, si queremos ocupar criterios de primacía en los acuerdos comerciales y no de colaboración, eso es negativo. Eso es negativo. La situación en el mundo hace un año y medio atrás empezó con un nuevo intento de primacía. O sea, que es la diferencia que yo siempre hago en la hegemonía. Yo le explicaba siempre a mis alumnos, es una palabra que le encuentran fea a los estudiantes, fea. Hegemonía, pero cuesta caro. La potencia hegemónica tiene que poner sus recursos y su disponibilidad. Y en cambio la primacía no, es al contrario. La primera potencia cree que los demás le deben por ser la primera potencia, pues. Los demás le deben algún tributo. Y yo creo que estamos en esa etapa y se va a reflejar un poco en el éxito o no de estos acuerdos, ¿eh? Pero el acuerdo es indispensable y pronto. ¿Usted cree que le ve viabilidad de que sí se firme? Yo creo que sí. Sobre todo por la posición del presidente Trump. Yo sí estoy de acuerdo que es un problema porque el presidente que lo firma, ¿no? Pero creo que los efectos producidos por la política que se ha seguido en el último año y medio son lo suficientemente complicados como para que se cambiar de criterio. Yo creo que todo el empresariado norteamericano, por ejemplo, está de acuerdo con hacerlo. No creo que haya enemigos empresarios, grandes grupos de empresarios que sean enemigos de los tratados. Claro, todos quieren conseguir algo, ¿no? Uh-huh. Sí, los aranceles famosos. Exacto. Pero creo que realmente el intento por crecer solo ya no tiene mucho éxito, ¿no? La gente se ha dado cuenta que eso no es la forma de hacerlo. Y yo espero que se logre, porque sin duda que eso va a repercutir también en el resto del continente, ¿no? El resto del continente, yo creo que nosotros, por ejemplo, nosotros y México somos los mayores, Chile y México, los principales signatarios de acuerdos de libre comercio con distintos países de la región también.
O sea, de México y Chile tenemos acuerdos comerciales con todo Centroamérica, los tenemos con algunos países algunos de los países de América del Sur. En lo que nosotros estamos adelante es que tenemos un acuerdo con Mercosur que no lo tiene México, y ahí un alcance. Yo creo que lo que falta es más unidad de América Latina, fortalecer muchísimo más las relaciones de América Latina, y sobre todo recordar que América Latina, a la gente le encanta hablar de América Latina como si fuera una cosa general, pero resulta que casi la mitad de la población y más de la mitad de la riqueza de América Latina está en dos países, pues, que son México y Brasil. Que dicho sea que para la unidad, una opinión mía sobre la unidad latinoamericana, para la unidad latinoamericana se juntan poco. Han aprendido a convivir entre sí, sin tener problemas, pero más bien alejados. Sí. Yo siempre recuerdo a algún ministro que dijo, en Brasil, que dijo, no, si nosotros tenemos muy buenas relaciones con las potencias intermedias de este mundo, tenemos muy buenas relaciones con Sudáfrica, muy buenas relaciones con Turquía, muy buenas relaciones con México. Y dice, oye, sí, pero resulta que nosotros son de por allá lejos y estos son de acá, más cerca. Pues un privilegio platicar con el doctor José Miguel Insulza. Por cuestiones de agenda vamos a terminar casi la entrevista. Pregunta final. ¿Le preocupa que su generación, la que construyó las democracias postdictatoriales de los años 80 y 90, esté dejando a las nuevas generaciones una región más fracturada, más desigual y vulnerable a la que recibió? ¿O usted es optimista? Es una buena pregunta. Yo creo que cabe una cierta autocrítica, ¿no? Porque en realidad nosotros, sí, fueron años muy hermosos, sin ninguna duda. O sea, yo recuerdo los años 90. Los 90 todavía no crecíamos lo suficiente, pero sí, ya empezaba. Cuando yo llegué a la Organización de Estados Americanos, 2 meses después hubo un cambio de gobierno en Ecuador que faltaba por hacer, y todos los países de América Latina y el Caribe pasaron a tener, salvo Cuba, pasaron a tener un gobierno democrático. Y eso era fantástico. Y hoy día tenemos el problema con Venezuela, que no se ha democratizado para un lado ni para otro. El gran problema que había Cuba, que es casi una crisis muy fuerte. En Nicaragua, que es una tiranía, hay que distinguir entre las dictaduras tienen alguna institucionalidad, las tiranías no tienen ninguna institucionalidad. Y eso creo que realmente es un error de los que cometimos, que yo creo que nos fue demasiado bien en la década que va entre el 2003 y el 2013-14. No fue muy bien en realidad. La democracia florecía, las economías crecían, algunos países de América del Sur crecían a 2 dígitos, de los más pequeños, ¿no? República Dominicana, entre paréntesis, que es la única excepción, todavía crece como 6 o 7% al año, porque tiene mucho turismo. Pero todos los países crecían y había además un gran entendimiento. Pero lo que nos perdimos fue que todo, o más bien lo que fue un error es cuando todo el mundo decía, ¿no? Y nos está yendo también, ya no somos los que creamos las crisis. Entonces incluso hay una portada del Economist, la mencioné el otro día, en que el mundo, en que el Cristo Redentor va despegando como un jet hacia el cielo. Pero cuando el mundo desarrollado entró en crisis, nosotros deberíamos haber entendido que si no habíamos hecho todos los cambios científicos técnicos que eran necesarios y todavía seguíamos siendo los proveedores de materias primas, de productos y minerales al mundo, si se caían las economías globales nos íbamos a caer nosotros también. Y eso pasó. Entonces, de pronto, países que estaban creciendo fuertemente, el mío, dejaron de crecer fuertemente. Hoy día se celebra un 2%. Sí. En esa época uno no se preocupaba porque había sido el 4,5% nomás, ¿no? Entonces, creo que eso sí que es una autocrítica que los creadores de las nuevas democracias en América Latina no supieron prever esos efectos. Aplicaron el famoso consenso de Washington, nada más que para el primer piso, pero en el segundo piso, educación, ciencia y tecnología, cultura, todo ese tipo de cosas no la usaron. Quedó pendiente. Exacto. Pues un privilegio, doctor José Miguel Insulza. Gracias por estar en Chihuahua y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, con mucho gusto.